Pues es para mí un gusto presentar al doctor Curiel, a presentar esta conferencia del doctor Curiel, que bueno, yo ya leí y me parece una propuesta muy interesante que hoy va a compartir con ustedes. A lo mejor en alguna otra ocasión han escuchado algunas de las ideas que el doctor tiene sobre lo que él llama, y es el título de la conferencia, Filología Urbana. Adelante, doctor. Bueno, agradecerles la misericordia de estar aquí a esta hora. Espero ser breve y a lo mejor hay oportunidad de algunas preguntas, y si no, bueno, lo veríamos por... Bueno, esto se llama Tentativa de Filología Urbana, elementos generales y un caso particular que parece perdido. Quiero agradecer a Ana Laura su lectura puntual, muy sugerente del texto original. Espero haber atendido las sugerencias. Vestíbulo. Corría 1998, con el propósito de efectuar un balance crítico de nuestro presente y sus perspectivas, las inmediatas del año 2000 y las mediatas del nuevo siglo. En el camino se atravesaría la infinita huelga del 99, la Coordinación de Humanidades convocó al seminario La Sociedad Mexicana frente al Tercer Milenio. Merced a la premiosa, entonces y ahora, multidisciplina, se me invitó a participar en la Mesa 4, Urbanización, entonces y ahora, de Urbanización y Desarrollo Regional, que compartí con expertos de la talla de Ángel Basol Batalla, Francisco Covarrubias Gaitán, Manuel Perló y Alicia Sicardi. Para estar a tono, pero sin saltarme las trancas, intitulé mi ponencia Notas para la corrección de estilo de las ciudades, pequeñas, medias o grandes. Lo de la triada no fue ocurrencia mía, sino del, digamos, slang entre tecnocrático y sociológico en boga aquel año. Para abrir boca, recordé la anécdota de don Alejandro Quijano, dueño de una pantagruélica complexión, en trance de prologar un libro para jinetes. El académico de la lengua, último secretario del Ateneo de México, antes Ateneo de la Juventud, anticipa la pregunta de los lectores: ¿pero qué andará haciendo este gordo a caballo? Parangonando, supuse por mi parte la pregunta del público asistente: ¿pero qué hace este filólogo entre notables urbanistas? Cartas credenciales. Ahora que no me apersoné sin armas ni bagaje, rato llevaba explorando, descifrando, restituyendo textos sonoros y gráficos y callejeros y participando en los trabajos de la Sociedad de Amigos de Santa Prisca, el prodigio barroco de mi pueblo de adopción, grupo al que dediqué mi osada ponencia. Me permito citar su exordio. Para comenzar, diré que si el espacio, natural, rural, urbano, guarda un carácter estructural dentro de los géneros literarios, de tiempo atrás admítese, filológicamente hablando, sistemas de signos, de sentido, que exceden a la palabra oral o a la palabra escrita. Hablo de la iconicidad, del sistema de la moda, de la publicidad, esa que modifica el paisaje del campo y la ciudad, del multilenguaje, imagen, sonido, grafía, y de la espacialidad significada. Y proseguí. Semejante apertura de la determinación del objeto de estudio filológico ha permitido mudar a la ciudad en texto, y en tanto texto y en tanto escritura, lectura. Una lectura de la ciudad que, según venimos sosteniendo, no se agota, sin embargo, en el plano de la superficie, sino que propone un sistema de vasos comunicantes: subsuelo, suelo, cielo. Hasta aquí el antecedente, indispensable, sin embargo, como aduana al tema de hoy, una propuesta de rescate del texto urbano, coronado con, digamos, un estudio de caso, el de Tasco de Alarcón al borde del colapso urbano. Justificación. Toda proporción guardada, me animó en el pasado, ya cuentan lustros, y me anima en el presente a ocuparme del tema, filología urbana en grados de tentativa, insisto, una aclaración de Alfonso Reyes,
fuente inagotable de sabiduría portátil. Su helenismo, dijo, es una vocación de cazador furtivo, aquel que se adentra en cotos cerrados y en tiempos de veda. Así, colegas, mi forzado más esforzado urbanismo. Y si no pretendo, como ocurre con el regiomontano, cobrar las mejores piezas, creo sin embargo a pie juntillas su afirmación de que hasta la heroica ignorancia de las técnicas, de las preceptivas, si ayuda el estro, conduce también al conocimiento. No otra es mi aspiración en la inédita filología urbana, tigre al que le inflijo otra raya. Y si urbanita aficionado, practico en cambio a fondo la filología, prueba de amor a la lengua y disciplina, alta disciplina reconstructiva de textos. Textos soportados por arcilla, papiro, vitela, papel, impresos con tinta, tipos móviles o fijos, apresados en códices, manuscritos, libros, periódicos, archivos, cintas electrónicas, traducidos en palabras, sonidos, símbolos, imágenes. Pero textos hechos asimismo de barro, cantera, mármol, granito, cemento, apresados en estelas, pirámides, monumentos, edificios, murallas, fábricas, rascacielos, portadores de signos, portadores de sentido, las unidades mínimas de los espacios significados llamados, reconocidos como ciudades. Textos urbanos. Armado. Colegas, así dice, colegas. En cuanto a espacio significado, la ciudad es lenguaje, en cuanto a empresa humana frente a la naturaleza, civilización, en cuanto al par sistema de signos y artificios sometidos al discurrir del tiempo, genealogía. Escritura intertextual, artefacto complejo, especie histórica. Y no pocas veces contaminación y borrado. Aquí digo que me refiero a la única nota, la única vez que lo hará, este tema del borrado. Dice, sobre este último concepto, Vid, F. Curiel, zona de topes, transcripción, escritura, reescritura, borrado. En un libro que se llama Ciudad y Memoria, compilación, presentación de Alejandra Rangel Hinojosa, introducción de Eduardo Antonio Parra, Monterrey, Consejo para la Cultura de Nuevo León, 1997, páginas 6977. Y dice, ejemplo brutal de borrado lo informa la reciente demolición en San Pablo del Monte, Tlaxcala, de la capilla del Santo Cristo del Monte, templo jesuita del siglo XVIII. Esta será la única referencia a nota. Como significante y significado, la urbe pertenece al campo de la producción simbólica. Como creación humana, dejo a un lado las ciudades animales, es susceptible de fundación, refundación, uso, usufructo, abuso, destrucción, culto, memoria. Como máquina de convivencia, fruto del tiempo, se le mantiene, conserva, remoza, rehabilita, restaura, rescata. Operaciones las tres últimas, rehabilitación, restauración, rescate, al socaire de principios y reglas cuyo desconocimiento apareja desastres semejantes a los que causa natura. Trátese de parajes completos, un centro histórico, un bosque urbano, de edificaciones patrimoniales o monumentos. Inexcusable ejemplo es el Caballito, escultura referencial de la Ciudad de México que galopó sana y salva del Zócalo al patio central de la Real y Pontificia Universidad de México, de aquí a la confluencia de Juárez y Bucareli, y de esta glorieta emblemática a la Plaza Tolsá, para sufrir desollamiento en manos de caballerangos burócratas. Desde luego, no sobra decir que, sobre todo por el instituto en que nos encontramos, que la urbe es también entre las bellas artes, arquitectura y escultura, pero primordialmente literatura. Cito entre miles de casos posibles: París era una fiesta de Hemingway, Historia de la Puerta del Sol de Ramón Gómez de la Serna, Nueva Grandeza Mexicana de Novo, Ojerosa y Pintada de Yáñez, La región más transparente de Fuentes, Ciudades imaginarias de Calvino y El libro de las ciudades de Guillermo Cabrera Infante.
Por último, apunto que tejen a las ciudades unidades mínimas de significación como los radiosemas en el lenguaje radiofónico. Estos son de valor urbi et orbi o bien particulares. Entre las primeras, traza, plato roto damero, edificaciones religiosas y civiles, plaza central, murallas, dimensiones pública y privada, etc. Entre las segundas, las particulares, puerta, campanile, citarilla, rascacielos, cierta herrería, azotea abierta, tejado, fuentes, paseo marítimo, playa, etc. Su intrincada trama se llama Ciudad de México, Praga, Londres, Monterrey, París, Nueva York, Varsovia, Tasco en Guerrero Mártir y Saigón. Su perímetro, reitero, es triple, subterráneo, de superficie y superior. Admitir esto último categóricamente, a fe mía, ya lo corregí, admitir esto categóricamente, a fe mía, equivale a dos desmentidos axiales en el devenir del conocimiento humano. El Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés. La Tierra no es plana, sino esférica. Orígenes, artificio. Múltiple es el origen de su fundación, de las ciudades. Resguardo de la naturaleza inclemente, valladar frente a las bestias salvajes, domicilio de los dioses, va de retro a los asedios demoníacos, apartamiento racial, lugar de peregrinación, tránsito de mercancías, banca, fuerte, fortín, puerto, faro, corredor industrial, recinto de las artes, especulación inmobiliaria. En términos generales, la naturaleza de la que la urbe se manumite es la de la selva, el bosque, el desierto, el mar, la tundra, la nieve, los médanos. Lo que no inhibe la pulsión de erigir ciudades en junglas, páramos, islas inaccesibles, Andes, orillas pútridas. Piénsese en el espacio de nuestra Ciudad de México, sitio el menos aconsejable para un asentamiento humano. Alturas de vértigo, inundaciones y estiaje, clima extremoso, subsuelo telúrico. Pero la fundó en un islote, digámoslo, una visión del pueblo azteca, tras peregrinar desde el norte del territorio, padecer hambres, sufrir persecuciones, inaugurar la condición precarista. Visión inoculada a Cortés y sus capitanes, y estos a nosotros. El invento, el artificio, todo lo toca, permea, decide, define. Solo ejemplificarlo con los más afamados ríos de Europa y América. Dentro del perímetro urbano, el río, aquí lo entubamos, es embarcación, puerto, avenida, almacén, balneario, feria, cauce de puentes. Fuera de la ciudad, otra vez, a secas, río, disculpando la paradoja. Artificio en el primer caso, naturaleza en el segundo. Otros ejemplos, bueno, Xochimilco construyendo con légamo chinampas para el cultivo de verduras y flores, los Países Bajos creando tierra firme a expensas del mar, islas artificiales prefabricadas, destinadas a parques temáticos, hoteles, aeropuertos. El que impositivamente se nos promete, el de la Ciudad de México, tendrá que hundir sus pilotes 60 metros de pantanosa arcilla, lecho del extinto lago de Texcoco. Corpus en tercera dimensión. Recapitulo, colegas. Si la urbe en cuanto texto puede leerse, memorizarse, divulgarse, restituirse, su caso puede compararse con la obra, recogida en periódicos y revistas, de los escritores mexicanos decimonónicos, o en el siglo XX con las numerosas versiones de Gazapo, la novela dinamitera de Gustavo Sáenz, amigo constante en los 60s, recientemente desaparecido, su extraordinaria biblioteca, que conocí en sus albores, Algarete. Solo que comparado con el texto periodístico o literario, o las versiones manuscritas, en cuanto a variantes e interpolaciones, el texto ciudad es un texto vivo, móvil, nada más preciso que calificarlo de palimpsesto y en algunos casos de petimento. ¿Cómo entonces fijarlo? ¿En qué época y bajo qué circunstancias reconocer su texto base?
Caso por caso me temo, y por decidir me temo también arbitrariamente, caprichosamente, tantos textos como el transcurrir de una urbe. La Ciudad de México del siglo XVI, todavía palpitante la gran Tenochtitlan, aquí sí que me perdone don Alfonso, pero más artificio, canales, calzadas, demarcaciones, puertos, más artificio la ciudad que naturaleza. Londres, hora anterior, ya posterior al arrasador incendio, del que solo se salvó un famoso diario. Praga medieval, o a la hora gótica a su modo, de Joseph Kafka. Monterrey casi campamento acerero, o el que funda la Macroplaza y Souvenir. El Faro de Monterrey, de imposible réplica en la fraudulenta y tibia estela de luz. París antes o París después de la picota del aparentemente inofensivo, Pinta de Tendero, H. Hausmann, etcétera, etcétera. Tasco lo adelanto en su esplendor novohispano, levantada ya la iglesia de Santa Prisca, texto, todo interpolaciones. Adelanto dos condiciones tomadas de anecdótica. La primera se refiere a las variantes de un texto urbano, cuyo análisis se conoce como recencio. La segunda se deriva de la recencio, se refiere a la corrección del texto de la edición definitiva y se llama emendatio. Pues bien, para ejemplificar, apenas recencio en el caso de Varsovia, destruida por el furor nazi, condena que también pesó sobre París, y reconstruida tabique a tabique, palmo a palmo, urbanema a urbanema, por los sobrevivientes, con el auxilio de fuentes pictóricas, fotográficas, cinematográficas, literarias, periodísticas, testimoniales. Singular experiencia la de recorrerla a flor de piel, la conciencia de su clonación literal. En cambio, emendatio a raudales en el caso del Paseo de la Reforma. Tres variantes. Primera, Paseo del Emperador por su alarife, Maximiliano de Habsburgo. Segunda, Boulevard afrancesado, Galería de la Reforma. Y tercera, derrumbados sin chistar los palacetes porfirianos, mutación de Reforma a mercado inmobiliario. Y a Skyline, remedo gringo rastacuero, lo que Pedro Salinas llama rascacielitis. El edificio de la Bolsa de Valores, hinchazón, forúnculo. Apunte autobiográfico. Me permito dar cuenta y razón de mis afanes en el campo por desbrozar, acotar, sembrar de la filología urbana. Experimentos logrados, malogrados en el tintero. Entre los logrados o malogrados, vida en Londres, pendiente me quedó la reconstrucción sobre el papel de Crystal Palace, templo de la Revolución Industrial. Paseando por Plateros, Poscar, Nueva York, con una adenda, niveles, contenidos y colindancias, lectura del sur, la joya colonial preservada, la tascuidad, Santa María de Onetti, guía para lectores, guía para forasteros, y el ya citado Zona de Topes, principalmente. Amén de numerosos ensayos de ocasión, artículos y entrevistas radiofónicas. En el tintero quedan, de manera señalada, Madrid, Madrid, Madrid y Lutecia, París. Madrid, 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 Madrid. De la Villa y Corte empecé a dar fe desde la fase terminal franquista. Aquí me nutrió la nostalgia transterrada. Hablando de nostalgia, confieso que Madrid, en lo personal, me cura de la que siento por la Ciudad de México que más hondo me tatúa, la de los 40, mantenida en los 50. Hablo particularmente del primer cuadro, del centro, lo que explica la mudanza de Nueva Grandeza Mexicana, de don Salvador, siempre supernova, en Libro de Horas. El texto Madrid, lo sé, es multánime, romano, medieval, árabe, renacentista, etc. ¿Cuál de todos aspiro leer, fijar, rescatar? Digamos, arbitrariamente, como ya lo adelanté, el que se despliega entre 1914, las calles aún fangosas durante las lluvias, Europa en guerra, y los 50, concluidos los 3 tramos de la Gran Vía, espina dorsal, Vía Láctea según Urbina, madrileño de adopción,
y los hitos urbanos de los que partirá la modernización contemporánea de la ciudad de Madrid, es decir, dicta blanda, monarquía, camino, la de entonces, la de Alfonso XIII a su disolución, no digo esta, Segunda República, Guerra Civil, franquismo. Fuentes para la reconstrucción, mapas, maquetas, fotografías, menús de restaurantes, publicidad, periódicos y revistas, noticieros cinematográficos, fuente que aquí permanece virgen en México, lo de los noticiarios cinematográficos, programas teatrales, etc. Y de modo sobresaliente, la literatura matritense, sobre cuya pista me puso Mariano Tudela y cuya tertulia me acogió en el Gijón, en el Comunista, en el Restaurado Chicote, entre otros lugares de la memoria local. Literatura, aclaro, vernácula y ajena. Copiosísima resulta, por ejemplo, la del exilio mexicano durante el periodo que sometería yo, creo, a filología. Páginas pergeñadas por Alfonso Reyes, el de más larga residencia y un temprano Cartones de Madrid, al que hará contrapunto Visión de Anáhuac, Martínez Guzmán, Zárraga, Acevedo, Colín, Urbina, Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Enrique González Martínez, Mancisidor, Paz, Elena Garro, etc. De otro modo, no puedo menos que señalar la preeminencia, hasta el estallido de la Guerra Civil, de la ciudad letrada. Instituciones de avanzada, tertulias, cafés, tascas, ciudad implícita en el delicioso libro de Alfonso Reyes, Tertulia de Madrid. Confiesa don Alfonso, de algún modo había que bautizar estas páginas y busqué un título que evoca para mí toda una época placentera. La literatura corría por las calles y las terrazas del café, y buena parte de eso que se llama valoraciones se habrá perdido entre las charlas y amenidades de la tertulia. Lutecia, París. Debo a José Emilio Pacheco el descubrimiento de Walter Benjamin. Presente tengo yo el lugar, su casa biblioteca en la calle de Reynosa, y la generosa dádiva. París, capital del siglo XIX. Uno de los tratados turísticos, de mayor temperatura que las guías, que más me ha gratificado, instándome al descubrimiento y al pateo callejero, el flaner que soñé ser. Sí, como no me canso de propalar, la urbe tiene niveles, aclaro que respecto al nivel subterráneo, en su noción soy deudor tanto de quienes se ocupan del inframundo precolombino, y Teotihuacán no termina de ofrecer sorpresas, ni algunas pirámides como la de Kukulcán, como del autor alemán. Atento lo mismo al París de superficie que al París del subsuelo, túneles y canalizaciones, galerías del metro, socavones, bóvedas, grutas, catacumbas. Espeleólogo W.B., o sea, Walter Benjamin. En cuanto al cielo, de haber encontrado abierta la puerta a España, vida le hubiera alcanzado en la posguerra para detectar las primeras poluciones urbanas, no fabriles, los primeros pudrideros de la atmósfera citadina. Un ambientalista de lujo, sin duda, Walter Benjamin hubiera sido. Mi diferido proyecto filológico de Lutecia a París, quizá lo admito, más historia que filología, se solazaría en la expansión continental de la ciudad a partir de los dos islotes del origen, la isla de la Cité y la isla de San Luis, cuyos parajes, calles, monumentos y edificaciones tuve en suerte mudar cotidianos a comienzos de los 70s, otra merced de la amistad generosa. El sembrado de puentes, riberas, murallas, barrios, templos, arcos, trajín comercial, límite del rescate, la citada Picota Haussmann y sus transformaciones urbano-parisienses. Visto someramente lo anterior, procedo al anunciado estudio de caso, el texto novohispano, Tasco y Alarcón. Inmejorable auxilio. Aprovecho la oportunidad, colegas, para celebrar la aparición bajo el sello del Instituto de Investigaciones Filológicas, Seminario de Edición Crítica de Textos, del libro esencial, Edición Crítica de Textos, Propuesta Metodológica e Instrumenta, Suma Anecdótica de Ana Elena Díaz Alejo. Trabajo, insisto, esencial, hecho en México, para los empeños filológicos. De antemano me disculpo por los préstamos que me atrevo a hacer en lo que se refiere a textos urbanos.
aunque cargados, eso sí, de alfabeto, grafías, nomenclaturas, reclamos publicitarios, huellas verbales. Esto además, o junto a la específica producción de espacio-significado que la urbe acomete. Fenómeno que resuena en la filología, sí, pero asimismo en la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política y en la ciencia por antonomasia del espacio, la geografía. No somos pocos los que hablamos de geografía literaria. A guisa de ejemplo, mi ya mencionado Santa María de Onetti, guía de forasteros. Espacio el urbano bajo un nuevo enfoque geográfico, señala Neil Smith. Actualmente el espacio geográfico es de nuevo algo distinto, por más que el espacio geográfico sea social, es también notoriamente físico, es el espacio físico de las ciudades, campos, caminos, huracanes y fábricas. El espacio natural, como espacio absoluto heredado, deja de ser sinónimo del espacio físico en tanto puede ser social por definición. Esta distinción aparece en la discusión del espacio geográfico debido a que los geógrafos tienen que lidiar con el espacio físico en general y no únicamente con el espacio natural de la primera naturaleza. Con sus objetos de estudio localizados justamente en el espacio social, la mayoría de las ciencias sociales pudieron abstraerse del espacio físico incorporando en el análisis solo como un referente ocasional externo. En suma, dejo, no sé si se va a editar en las memorias, es que viene una serie de referencias sobre geografía y todo eso, las dejamos para el momento de edición. Simplemente la urbe, la ciudad, geografía, espacio social, lenguaje, espacio en y de la historia. Susceptible de invención y transformación, como enfatiza el subtítulo de un libro reciente que nos cae como anillo al dedo. Me salto la cita, simplemente menciono que es un libro que se llama Espacios en la Historia, Invención y Transformación de los Espacios Sociales, de Pilar Gonzalo, editora del Colegio de México de 1914. Bien, el quid, vamos ya al grano. Ya, ¿verdad? Hay que entrar. Ya. Estaba jubiloso en edición crítica de textos, propuesta metodológica, instrumenta y mi disculpa puntual por los préstamos a que someto el excepcional trabajo. Así como lectura del sur, de la Ciudad de México, así como en lectura del sur me constreñía a fijar los elementos principales para una lectura integral de la región que encierra para nosotros el origen ancestral, Cuicuilco, en el ensayo La joya colonial preservada intento fijar el texto Tasco. Lamento no haber tenido presente el preciso análisis de la autora sobre la Constitutio Textus. Ahora que lo tengo, festejo lo de, comillas, restaurar las páginas heridas, purificar los textos, y lo de que la caja es, comillas, el espacio que ocupa la mancha de tinta dentro de la plana, o la de que una llamada nota, el famoso voladito, corona los textos. Técnica y poesía de la mano. AEDA es la abreviatura del nombre de Ana Elena Díaz Alejo. Aclaro que una vivencia raigal, una afortunada cita de otro compatriota de gruesa complexión, tocado por la gracia, y una certeza decidieron en conjunto mi propuesta exótica para Tasco de Alarcón. Una primera versión se contiene en un libro del que en breve daré noticia. Voy a la vivencia. Lugar, el Real de Minas, al que se ligan los nombres de José de la Borda, Juan Luis de Alarcón y William Spratling, lugar de mi infancia sobrada de universo y de mi adolescencia apresada. Los hados saben por qué o el porqué de tamaño privilegio. Cita, chispazo eléctrico, mejor dicho, en 1930 escribió Genaro Estrada. Con la sorpresa y la curiosidad que provoca en el lector pueril de cablegramas, uno de esos donde se anuncia que atrevido explorador acaba de encontrar una nueva isla o de descubrir una tribu de la que nunca había oído hablar los etnólogos, ahora los amantes de la historia colonial mexicana y de sus laterales plásticos
han descubierto Taxco, la ciudad minera conservada sin alteración de los siglos, tal como la dejara su novelado fundador don José de la Borda, y como si el tiempo, deteniéndose en cualquier minuto del siglo XVIII, ahí se quedara parado y estático. La certeza reza del modo que sigue: en la recuperación de los espacios originarios de las ciudades radica su porvenir, sin que importe la escala, micro o macrópolis, ni la antigüedad ancestral o reciente. Se gana en identidad, soldadura de generaciones, vivos y muertos, se irradia en todas direcciones dignidad y lozanía cívicas, calles, plazas y jardines dejan de ser solo usados, ajenidad de extrañeza, para compartirse, convivirse. Se aceleran posibilidades de todo orden, sociales y económicas, naturalmente, pero asimismo turísticas y de esparcimiento. Pregunta de cajón: ¿detención, nostalgia del pasado? Respuesta tajante: en modo alguno. Visibilidad, reconocimiento del patrimonio urbano y, para los habitantes, movilidad reposada, paso lento, paseo. Conversaciones o pausas peripatéticas, flaneo, se decía a finales del siglo XIX y a principios del XX, hoy podríamos hablar de volver a las andadas. Bien, dejaría para una lectura, porque ya esto es como muy en referencias y cómo aplicar la filología al caso concreto de Taxco. Más bien aprovecho para un acto de propaganda. Existe un libro publicado por el Programa de Estudios sobre la Ciudad de México, que se llama Taxco, la perspectiva urbana, lo pueden conseguir, donde está planteado prácticamente la aplicación de la filología a el rescate de un momento del texto Taxco que es el siglo XVIII, al que se refiere Genaro Estrada, o sea, el Taxco del esplendor novohispano. Entonces, hicimos una encuesta en la población, porque ahora se admite que es necesario en esta reconstrucción de espacios originarios la opinión pública, no una decisión. Acaba de pasar en San Ángel, se le ocurrió a un señor de la asamblea, un asambleísta, declarar San Ángel pueblo mágico, sin consulta, sin nada. Es una ocurrencia. Lo que pasa es que si se hace pueblo mágico, cambia el uso del suelo, y entonces hoteles, edificios de 8 pisos, o sea, todo eso. Ya se sabe que atrás estaba la mano de la Secretaría de Turismo del DF. Y obviamente la población se levantó en armas, bueno, simbólicamente, y echaron abajo el proyecto. O sea, un señor asambleísta llega y dice: me anotan como punto que se declara pueblo mágico San Ángel, ¿no? Bueno, entonces viene la descripción de con qué elementos se llevaría a cabo la labor de restitución del texto. Entonces, el planteamiento de Ana Elena Díaz Alejo, lo que desarrollamos en detalle son los puntos que ella señala, si es que los traigo, no sé, para la operación filológica, ¿no? Nada más déjenme encontrarlos. Ah, sí, ya están aquí. Ecdótica tasqueña se llama, ecdótica tasqueña. 8 son los pasos que Ana Elena Díaz Alejo prescribe para la operación ecdótica. A. Recopilación y registro de versiones. B. Cotejo. C. Integración del aparato crítico o registro codificado de variantes. D. Fijación del texto. E. Purificación del texto. F. Actualización del texto. G. Anotación contextual. Y H. Presentación editorial. Con la modalidad de que impone un texto urbano, encuentro que se trata de una ruta de estaciones consecuentes, sucesivas, firmes. Sin embargo, yo me limito a un ejemplo respecto a Taxco de lo que sería el inciso A, que es recopilación, registro de variantes. Si me permiten, nada más diré unas cuantas que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, las ilustraciones del grabador e impresor Francisco Díaz de León, de 1928. O sea, en la búsqueda
del texto novohispano de Taxco son los elementos a los que acudimos, dibujos, testimonios, fotografías, etc. Nada más les leo cuáles estamos tomando en cuenta para la parte que se llama simplemente la recopilación y registro de versiones. Ilustraciones del grabador e impresor Francisco Díaz de León de 1928, la ley para la conservación de Taxco expedida por la H. Legislatura del Estado de Guerrero el 6 de junio de 28, dos libros guías de Manuel Toussaint, uno de 28 y uno de 31, el álbum fotográfico fundamental que se llama, de Enrique A. Cervantes, se llama Taxco en el año de 1928, introducción del arquitecto Manuel Ituarte, la selección fotográfica de Cervantes, de Rafael García, entonces toda una serie de fuentes y terminamos, que fue mi debut, con la película Macario de 1959. Entonces se va siguiendo la aplicación de lo que propone Ana Elena Díaz Alejo en el caso específico de Taxco y simplemente terminaría señalando el objetivo teórico y a lo mejor práctico de todo esto. Rescatar, restituir, si no toda la ciudad, hoy por hoy de goteras, garitas y afueras sobrepujadas, incorporados los pueblitos y municipios y cuadrillas aledaños, sí en cambio el espacio del esplendor novohispano, el momento culminante de un Real de Minas, con indudables beneficios. Primero, de identidad cultural para sus habitantes y los visitantes, y turísticos para sus platerías, sus hoteles, sus restaurantes, sus bares, sus comercios de toda índole. Escribió a finales de los 40 el arquitecto Luis MacGregor, después de un recorrido por Taxco, que publica un libro. Deambular indolentemente por las calles de Taxco, sin preocupación, sin prisa, en ese ambiente tranquilo, lleno de colores detonantes, pero admirablemente armonizados, es una delicia. Y todo circundado de ingentes montañas verdegueantes y cobijado por el cobalto de un cielo transparente. Quien estuvo en Taxco tiene que retornar. Pero una década antes, advirtió Manuel Toussaint, que si Taxco perdía sus rasgos señalados, se convertiría en un vulgar centro de excursiones y habrá otros más cercanos a la capital que llamarán al turista con ventaja. De ahí el apremio de rescatarlo, resignificarlo, leerlo otra vez a pie. Agradezco su paciencia. Agradecemos al doctor Curiel esta interesante propuesta metodológica de cómo hacer anecdótica de la filología en las ciudades. Y no sé si tuvieran el público tuviera alguna pregunta que hacerle al doctor. Hoteles, restaurantes. Comentarios. Rutas. Los conoce buenos, los restaurantes. Turibús. Liliana. Adelante. Sí. Hay un planteamiento teórico sólido, pero cuando dices los objetivos teóricos y prácticos, nada más escuché prácticos. Por ejemplo, en Madrid, de la que hablaste, tú puedes hacer el Madrid de los Borbones o el Madrid de Austria, ¿verdad? Y acaba siendo, de todas formas, un acercamiento más o menos superficial a ese texto, que es la Ciudad de Madrid. En el caso de Taxco o de ¿cuáles serían otros objetivos teóricos interesantes y qué podría ser cómo podríamos leer con mayor profundidad esos? Entonces puedes ir elaborando toda una serie de elementos que te hablarían de lo más tasqueño del lugar. O sea, ¿en qué consiste básicamente esa parte? Y el libro sigue siendo, y luego publicó en 31,
ya un libro muy extenso, con documentos y eso, pero yo es la aportación más precisa de ¿cómo se llama? Por ejemplo, a él le toca augurar la entrada de la carretera a Acapulco, ¿sí? Y la entrada de la carretera a Acapulco abre la lectura de Tasco. Estoy tratando de darte respuesta, o sea, Tasco tiene una lectura parroquial. Para ir a Tasco tienes que ir de excursión, no hay camino, ¿sí? Bueno, en 28 se abre ya la carretera, ¿no? Que hay incluso una descripción, sobre todo ahorita que hay tantos conflictos, para que vean lo conflictivo que era viajar en 28, ¿no? O sea, la carretera salía de Churubusco, pasaba por Tlalpan, por Tepepan, Topilejo todavía, corría por Huixtilac, pasaba por Cacahuamilpa, Cuernavaca, Amacuzac todavía, Tasco, Iguala, Mezcala, Chilpancingo, y traspuesta a Tierra Caliente, ya llegabas a Caleta o Caletilla, ¿no? Bueno, el hecho de la carretera modifica los términos de relación texto-tasco-lectura, porque la democratiza, la abre, ¿sí? Entonces, es diferente leer una ciudad tipo Los Ángeles, que tiene una composición automotriz. En la calle no podías entender, tienes que discurrir en el vehículo para entender el texto. Como Real de Minas, caso de la Valenciana, caso de Pozos, Batopilas en Chihuahua, todo lo que podría citar como ciudades reales de Minas, ¿sí? Es una lectura a pie, es una lectura monumental. Entonces, la descomposición de ese texto ha llevado a lo que es un espacio peatonal, sea un espacio de vehículos, de cables de superficie, ¿sí? Entonces, cuando hablo de teórico y práctico, yo soy de la idea que se puede elaborar teóricamente una filología urbana. No veo mucha dificultad. O sea, si la ciudad es texto, sobre un texto que se llama ciudad, puedes operar como se opera en la etnótica. Y tienes la gran aportación de Ana Elena Díaz Alejo, yo les recomiendo mucho ese libro, ¿sí? Que partió de un manual, donde está, de la mano te lleva para la operación anecdótica. No lo veo complicado, lo complicado es la parte práctica. Decía Churchill, los pueblos, o sea, los Balcanes producen más historia de la que pueden digerir sus habitantes. Tasco produce más belleza de la que pueden digerir sus habitantes. Bueno, ¿qué haces con eso desde el punto de vista práctico? Ya son transformaciones municipales, ¿sí? Y es restricción de la circulación de los vehículos, afectas intereses de taxistas, cada candidato a presidente municipal suelta 80 licencias, y a los carros ya van uno sobre otro. La maravilla es que el doctor Ley, cuando inventó el Volkswagen, estaba pensando en Tasco, no en Hitler, estaba pensando en Tasco, ¿sí? Entonces, Tasco es el lugar de los bochos, o sea, suben vacas, ¿eh? Entonces tienes que hacer toda una labor de ordenación de espacio, de tal manera que la circulación se mantenga, pero bajo otro criterio. Y devuelves al sitio originario su lectura peatonal. No sé si me explico. Como elaboración teórica de filología urbana, yo no lo veo complicado. Y sobre todo a partir del libro de Ana Elena, que realmente me resultó así casi como de la mano. Es la parte operativa. ¿Sí? Entonces somos un grupo, llevamos 20 años en este asunto, somos un grupo de arquitectos, de fotógrafos, de artistas, etcétera, etcétera, tratando de llegar, o sea, ya existe la propuesta, plan A y plan B, de cómo restituir el texto novohispano para una fruición y lectura peatonal. ¿Sí? Es en lo que estamos. Si te quieres unir, te digo cuánto cuesta, te da derecho a ciertos hoteles. ¿Sí me explico bien?
Tenemos unos minutitos para otra pregunta, si es que alguien quisiera, o comentario. ¿No? ¿No? A ver. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia y los esperamos en la siguiente mesa, que es a las 5 de la tarde, en la sala de usos múltiples, y también aquí hay uno a las 5:30, que sería la mesa 5, Fauna y Flora entre los Mayas 1, y la de las 5 es Educación y Sociedad. Muchas gracias. Su misericordiosa presencia.